Esta experiencia ellos me la aceptaron y me animaron. En esa experiencia, hermanos, bueno, disculpen, ¿no? Yo fui feliz, totalmente feliz, inmensamente feliz. Qué alegría tener por dentro ese contacto íntimo, esa personalidad de Dios, entregándose a ti, transformándote en Él, participando de su bondad inmensa, infinita y ilimitada, participando de su ciencia, en que me di cuenta de lo que era bueno, lo que era malo, lo que era falso y lo que era realidad, y supe empezar a tratar a las otras personas como se debía, no por la vanidad mía, ni por mi orgullo, ni tampoco por el temor, o el que dirá la gente, o por la falsedad, o por el aplauso, sino por la certeza real de que Dios es el amor. Amor total, amor con mayúscula, amor verdadero, sin ataduras, sin apegos, sin falsedades, el amor que se te brinda, que se te entrega, más que un río caudaloso, como digo yo, más que el Amazonas, un amor totalmente infinito, pero amor que por ser amor te llenaba por dentro como de un fuego incandescente, como de una hoguera inconmensurable, como algo que decía, ama, lánzate a los demás, entrégate a ellos. Lo hermano, me sentí entonces que ya aquel vacío había desaparecido, que estaba lleno, que estaba completo, que estaba pleno y que además tenía que darme a los demás, porque ese amor es inquieto, no se contenta con entregarse, quiere que se reproduzca, que se avance, que se dé, que haga más y más buenos amadores de Dios y de los hermanos, porque el amor se entrega enseguida a los demás, hoy San Pablo es difusivo. Queridos hermanos, aquella felicidad me di cuenta que venía de una presencia, que era Dios, el que estaba acercándose al alma de una manera mucho más íntima que antes. El de saber, hermanos, recordemos un poquito pues, el conocimiento de las cosas para situarnos, que Dios está en las cosas, sobre todo el hombre al menos, con una doble presencia. La primera presencia es lo que llamamos presencia de creación, en que nos está dando el ser, como dice San Pablo en su discurso en Europa o allá en Atenas, en Dios somos, nos movemos y existimos, nos da el ser lo que somos. Se llama creación. La creación, como decimos en filosofía, cuando estudiamos en el seminario, es sacar una cosa de la nada. La creación es efecto del poder absoluto de Dios que con solo su palabra hace y crea todo lo que Él quiere. Lo vemos en la relación del Génesis, cómo creó Dios las cosas, en que dice, hágase la luz, y la luz se hace. Que se hagan las plantas y los animales y aparece el reino vegetal y el reino animal. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y dice al hombre a imagen y semejanza nuestra, y le pone un soplo de vida, y en el espíritu el hombre se llena de amor y amistad de Dios dentro de su alma, cuerpo y alma, cuerpo tomado de la materia, formado por Dios, y alma que es el principio vital, que precisamente nos forma ese cuerpo y que además nos da la vida, siendo así que Dios es el que nos está dando ese espíritu que se llama el alma. Queridos hermanos, esa presencia creadora es admirable. Gracias a ese amor tan grande y a ese poder infinito de Dios, nosotros vivimos, somos, realizamos actividades, y además nosotros tenemos una realidad verdadera, existimos. Dios, además de darnos en la creación el ser que poseemos, nos lo conserva. La conservación del ser, podemos decir que es una creación continua, porque en cada momento me está realizando lo que yo soy. Es decir, que, por ejemplo, las células que componen mi realidad fisiológica las está dando Él, el ser, las está haciendo en este momento. Que el espíritu que yo tengo, por el cual yo pienso, pues yo amo, yo soy libre, el alma, me lo está haciendo Dios en este momento. Es decir, toda mi persona está bajo ese influjo creador que me conserva, no solo eso, que me da el dinamismo propio de mi desarrollo hasta que alcance pues, una plenitud a la que soy llamado. Esta es la creación, una creación
que se llama adestra, es decir, yo recibo todo de Dios, pero Dios es distinto de mí, no soy distinto de mí, Dios está al otro lado de mí, soy efecto de su poder, como qué sé yo, pues el jardinero que planta una semilla y sale una planta, claro que esa planta depende del jardinero, pero es distinta y está fuera del jardinero. El jardinero con su poder, con su inteligencia la ha desarrollado, pero la planta vive al otro lado del jardinero. Y eso, aunque mucho amemos a las cosas, siempre somos distintos de ellas. Así, yo he llegado a veces con una mamá joven, quizás con su prevenidito, se echa contra su regazo y le ama y le besa y parece como que quiere meterle de nuevo dentro de su seno, lo cual es imposible. Por mucho que le ame, la mamá está aquí, el hijo está afuera. Así, la creación es adestra. No somos emanación de Dios, como dice erróneamente el hinduismo, por ejemplo, ¿no? Que nacen la persona de la frente, de Brahma, los sacerdotes y de todo ello. No es así, que va. Somos realidades que Dios hace con su poder, pero distintas de él y fuera de su intimidad personal, efecto de su poder creador maravilloso y absoluto, con el cual con solo su poder hace y existe todo lo que quiere. Pero queridos hermanos, además de esta presencia de Dios, de la cual hay que dar gracias cada día y pedir que nos siga ayudando en nuestra integridad física, en nuestra salud, en nuestro desarrollo, etcétera, en todo, porque todo depende de Dios, hay otra presencia más íntima, mejor, más noble, más elevada, en que Dios nos hace participar no de su poder hacia afuera, sino de Él mismo, de su propia esencia, de su propia realidad, de su propia persona. Nos da parte de lo que Él es, sin impartirse, por supuesto, pero sí por un influjo, que se llama la gracia de Dios. Es una gracia que te hace, Dios viene por dentro al alma. La gracia esa la ha puesto Dios para que nosotros podamos ser hijos suyos y de esta manera un día recibir esa felicidad de que estamos hablando, que se llama el cielo. Y la gracia entonces se define, como dice San Pedro en sus cartas, que es la participación en nuestra alma de la naturaleza de Dios y también por supuesto de la vida, porque Dios es un ser vivo, por supuesto, vida divina. La gracia, por lo tanto, es una semilla divina que entra en nuestro espíritu, porque nosotros no solo tenemos cuerpo material, también tenemos el alma. Si alguno negara que nosotros tenemos alma, sería una auténtica ignorancia, porque, díganme ustedes, ¿acaso el pensamiento se puede cortar, o se puede pesar, o se puede medir? No, porque no es material, sin embargo pensamos. ¿Es que acaso yo puedo, si el pensamiento fuera material, tener en mi cabeza situaciones, lugares, etcétera? Por ejemplo, yo estoy pensando ahora en mi casita donde está mi papá en Madrid. Madrid está miles y miles de kilómetros, entonces no lo tengo acá, lo que tengo es el pensamiento de Madrid. Por lo tanto, el pensamiento no es material, porque si tuviera que ocupar un lugar por ser material, en todo mundo, en mi cabeza pequeña, entraría la cantidad inmensa de seres, de personas y de cosas a las que yo pienso y tengo presente mediante mi conocimiento. Por lo tanto, creo, hermanos, si piensas con esto juicio, que comprenderás que el pensamiento, lo mismo que el amor del hombre, la voluntad del hombre, la decisión, la libertad, no son cosas materiales, pertenecen a otra esfera que se llama espiritual. Entonces, queridos hermanos, esa realidad espiritual que constituye mi alma, esa capacidad que tengo de recepción de las cosas, de conocimiento y de amor, y sobre todo esa vitalidad con la cual yo soy persona y me muevo y me desarrollo, esa alma precisamente es espiritual, hermanos, y ahí, en ese espiritual, es donde viene Dios y donde entonces Él se entrega. Pero tú me dirás, ¿cómo es posible que Dios, que es infinitamente grande, según usted dice, entre en una realidad espiritual, sí, pero muy pequeña? Por contacto, hermano, por contacto. Es decir, vamos a explicar un poquito. Cuando crea Dios al hombre en el Génesis y dice a su imagen y semejanza, hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Semejanza, porque el hombre es espiritual en parte el alma y Dios es espiritual, aunque sea infinito, tiene algo de contacto con el hombre, espiritual y espiritual, pero además a su imagen. Es decir, en Dios sabemos por la fe que existe un solo Dios,
un único Dios y tres personas.